Esto les va a volar la cabeza. El bienestar ahora es mucho más fácil con Querer Vivir. Querer Vivir es su programa de radio y podcast ideal, diseñado para mejorar su bienestar personal. Ya sea que les guste la meditación, el ejercicio o simplemente necesiten un poco de energía positiva, tenemos algo para todos. Sintonícenos para escuchar consejos de expertos, historias inspiradoras y consejos prácticos que se adaptan a su vida diaria. Nuestros amables presentadores hacen que se sienta como una charla con viejos amigos, dándoles la motivación y el apoyo que necesitan para prosperar. Entonces, ¿qué esperan? Únanse a la comunidad de Querer Vivir hoy mismo y comiencen su viaje hacia una vida más feliz y saludable. Recuerden, no se trata solo de vivir, se trata de querer vivir. Querer Vivir se emite en Radio Mairena y está disponible en YouTube, iBooks y TikTok. Programa Querer Vivir, con el apoyo de Municipalidad de Tebicuary en Paraguay, la mejor opción para quien quiere invertir en Paraguay. Tebicuary cuenta con los mejores incentivos y amplios espacios para la instalación de su empresa. Mi nombre es Juan Paredes, soy el intendente de la ciudad de Tebicuary, departamento de Guairá, acá en Paraguay. Quiero invitarles a todos los empresarios, tanto sea del Paraguay, Mercosur, de América y del mundo, para que vengan a invertir acá en nuestro distrito. Contamos con incentivos fiscales, tanto a nivel gubernamental, departamental y también municipal. Aparte de los incentivos, también el acompañamiento que van a tener el municipio de mi persona y los colaboradores. Bienvenidos a todos los empresarios. Muchas gracias. Municipalidad de Presidente Franco, Paraguay. Cuenta con espacios para la instalación de industrias, que el municipio brindará incentivos municipales. Presidente Franco prepara su plan para inversiones internacionales. Yo soy Roque Godoy, intendente de la ciudad de Presidente Franco, Alto Paraná, Paraguay. Así que los esperamos a todos. Municipalidad de Mingaguazú, Paraguay, un lugar seguro para invertir en la triple frontera. El municipio brinda incentivos fiscales y acompañamiento. La región cuenta con mano de obra joven, electricidad barata y a pocos kilómetros de la frontera de Argentina y Brasil. Hola a todos, soy Diego Ríos, intendente de la ciudad de Mingaguazú, aquí Alto Paraná, Paraguay. Aquí tenemos los mejores incentivos fiscales. Así que Mingaguazú es el mejor lugar para invertir. Tienen que venir y conocer. Les espero con los brazos abiertos. Queridos amigos, bienvenidos a una entrega más de este vuestro programa Querer Vivir, programa que se emite hace casi 14 años. Este año haremos 14 años que estamos emitiendo desde Radio Mairena, desde la 107.4 de la FM Estéreo, emisora municipal de Medina del Alcor, en la provincia de Sevilla. Por supuesto, estás en Querer Vivir y emitimos todos los viernes a partir de las 11 de la mañana, hora española, y porque también emitimos a través de Radio Mercosur a toda Sudamérica. Entonces, a las 11 de la mañana, todos los viernes, hora española, emitimos Querer Vivir. También saludamos a todos nuestros seguidores y fans de nuestros canales, tanto de TikTok como de YouTube. Y ya sabéis que si este contenido es de vuestro interés, pues un like nos ayuda muchísimo a generar cada vez contenidos digitales más inspiradores. Y por supuesto, si os suscribís y le dais a la campanita negra, pues todavía mejor, porque los contenidos que subimos os llegan inmediatamente en tiempo real a vuestros terminales. Y hoy vamos a iniciar un tema que para mí es muy interesante. Ya hemos hablado aquí en alguna otra ocasión de mindfulness, hemos hablado también de la meditación, etcétera, pero hoy vamos a tocar un aspecto, yo pienso, de la meditación que es muy interesante. Y para eso tenemos a una persona que es precisamente, entre otras cuestiones, entre otras cosas, especialista en esto, que es Pilar Ariza. Pilar, muchísimas gracias por estar aquí y bienvenida. Gracias a vosotros, encantadísima de estar aquí. Muchísimas gracias. Y
por supuesto, como no puede ser de otra manera, tenemos a nuestros compañeros Luis Aniza y Jorge Aniza desde Sevilla. Muchísimas gracias, compañeros, por estar aquí y bienvenidos también a vosotros. Muchas gracias a ustedes por estar aquí también y deseando que empiece el programa ya y deseando de preguntarle a Pilar unas preguntas interesantes. Yo agradezco Muchísimas también gracias. estar aquí, encantado de volver a estar con vosotros, encantado de tener a Pilar aquí con nosotros y deseando de empezar el programa también porque va a ser muy interesante. Pues muchísimas gracias. Pues antes que nada, vamos a cerrar aquí el micro porque hay interferencias. Pues antes que nada y sin demora, vamos a presentar como se merece a nuestra invitada. Pues como hemos dicho anteriormente, tenemos la suerte de tener aquí a Pilar Ariza, que nos va a hablar, entre otras cosas, del mindfulness. Ella es arquitecto, psicóloga, coach en mindfulness con 15 años de experiencia en formación y asesoramiento y entrenamiento en esta disciplina. Ha trabajado en escuelas e instituciones formando a niños y adultos en técnicas de concentración, atención y meditación. Tiene su propio gabinete donde forma continuamente a grupos sobre mindfulness. Dirige también retiros de silencio, cosa realmente curiosísima. Meditación y atención plena. Ha sido entrevistada en varias cadenas nacionales de televisión y radio. Sí, pues es un lujo tenerte por aquí, que dice Pilar. Para entrar en materia, a mí me llama mucho la atención, verás, porque lo asocio a algo que seguramente no es, que son los claustros, estos claustros de clausura que no podías hablar, el voto de silencio católico, los retiros silenciosos, la meditación silenciosa. ¿En qué consiste exactamente? Una gran pregunta, Javier. Muchas gracias por hacérmela. Y bueno, lo voy a tratar de sintetizar porque en realidad es una pregunta muy grande. Pero básicamente cuando hablamos de retiros de silencio, o jornadas de silencio o ratos de silencio, lo que pretendemos es reducir el ruido externo de la interacción con otros para poder conectar con el propio interior. Hay una frase que a mí me gusta mucho y que me parece que lo resume muy bien, que sería: cuando la mente calla, el corazón habla. Entonces, ¿cómo podemos ayudar a la mente a callarse un poco de toda esa maraña de pensamientos? Haciendo silencio. Porque el silencio es en el espacio en el que podemos escucharnos, porque estamos continuamente rodeados de un montón de ruido interno y externo que no nos deja escuchar. Entonces, ese sería como el gran resumen. Y últimamente parece que la neurociencia está como evidenciando que el silencio, además, permite que el sistema nervioso descanse. Por fin, que el sistema nervioso descanse. Y si encima el silencio es en un entorno natural, pues ya el colmo del bien, porque ahí nos permitimos recargarnos, oxigenarnos y poner en marcha los recursos naturales de equilibrado y de sanación del cuerpo. Porque claro, si vamos en el ruido, en la prisa, en las listas interminables de cosas por hacer, en la interacción permanente con otros, ahí no dejamos que ese equilibrado natural ocurra. Entonces, pues de ahí un montón de dolencias que muchas personas atormentan. Falta de sueño, estrés, somatizaciones, etcétera. Eso sería un resumen. Sí. Muy bien. Pilar, una curiosidad que tengo también. Sí. Es relativamente fácil minimizar, incluso eliminar lo que es ese ruido externo, ¿no? Un entorno tranquilo, en fin, eso es relativamente fácil. Pero ¿cómo podemos acallar? Y imagino que la meditación irá un poco también por esa dirección. ¿Cómo podemos acallar nuestros ruidos internos, que yo creo que son lo más complicado de eliminar? Otra gran pregunta, porque además parece que, a veces se habla de niveles del silencio. O sea, un primer nivel sería el silencio de no hablar y de no entrar en interacción con otros, que en realidad ese tipo de silencio también lo tenemos estando un día en casa sin nadie. Ese es un primer nivel del silencio. Lo que pasa es que aquí se trae la conciencia deliberada de que estamos en un tipo de actividad concreta. Traemos la conciencia.
porque uno puede estar en su casa un día entero callado, pero con la rumiación mental muy activa. Entonces aquí enfocamos en determinadas prácticas que llevan a la mente, o sea, que inducen a la mente a entrar en unos estados que son los que favorecen ese acallamiento o al menos esa disminución del ruido interno. Luego hay otro segundo nivel del silencio que se trabaja también en los retiros, que es el silencio en la acción, que sería como estar un poco atento a cómo uno se mueve, a las transiciones, a cómo, incluso a cómo se ponen los zapatos, o sea, a cómo hace cada una de las acciones. Eso sería como una práctica informal del mindfulness. Y el tercer nivel del silencio es el interno, que es el más difícil. Entonces pretendemos que los otros dos favorezcan. Pero claro, para poder, más que llegar a ningún sitio, lo que pretendemos es ir cultivando unos estados. Entonces, precisamente vamos como accediendo a esos estados atravesando el ruido inicial a través de prácticas concretas. Con prácticas, en los retiros suele haber prácticas guiadas. Y si no son guiadas por un profesor que va guiando, al menos sabemos lo que estamos haciendo. Claro, sería como ir a un gimnasio, algo así, ¿no? Por traer una metáfora fácil de entender. Un gimnasio del silencio, por decirlo así. Y una de las últimas cuestiones que te voy a comentar para poder dar paso tanto a Luis como a Jorge, tú eres arquitecta. ¿Por qué te metiste en todo esto? ¿Qué necesidad o cuál fue tu motivación para ser coach, para el tema de la meditación? ¿Lo necesitabas? Completamente, Javier. Si no me llego a meter aquí, yo creo que estaría de los nervios. Así de fácil. Porque yo era arquitecta, no sabía por entonces que eso no tenía nada que ver con mi vocación real, era lo que yo pensaba que era mi camino, pero tuve una crisis gorda personal. Perdí la visión de un ojo, entre muchas otras cuestiones, y los oftalmólogos tenían menos de 30 años. Me decían que no había ninguna causa estructural, hasta que un buen señor oftalmólogo en Granada me dijo que a lo mejor había algo que no estaba viendo, que mi ojo me estaba queriendo evidenciar. Yo por entonces no sabía nada, ni de la psicología, ni de que el cuerpo responde a cuestiones emocionales. Para mí eso era, como arameo. Pero encontré a un psicólogo bueno, que me entendió muy bien y me fue como guiando y fui accediendo a otros estados, porque desde muy jovencita me desenvolvía bien, pero tenía un malestar, como algunos vacíos sin llenar y no sabía cómo llenar. Entonces, a través de la terapia me empecé a meditar y me di cuenta que se podía vivir muchísimo mejor. Y ahí pues me empezó a nacer el deseo de reorientarme. Fue una cosa que tampoco pensé. No dije, pues yo me voy a reorientar, sino que fue ocurriendo. Y me gustó tanto que empecé a querer ofrecer a otros los que a mí me había servido. Y para mi sorpresa empezó a venir gente. Primero pues venía mi madre, mis 4 amigas, mi prima, y poquito a poco pues yo esto lo hacía como un compartir desde el corazón para quien quisiera encontrarse mejor, sin más aspiración. Y se transformó en una profesión. Me hice la carrera de psicología, el grado, porque me pareció muy coherente y la verdad es que estoy muy feliz desde entonces. Esto pasó hace como 15 años o un poquito más. Y agradecidísima. O sea, que fue algo que fue como ocurriendo y ya pues aprendí conceptos como confiar en la vida, como entregarse, todo eso que me parecía hace 20 años, no sé, como de gente un poco chalada. Y ahora soy una de ellos. Porque la verdad es que es otra manera de vivir mucho más armoniosa. Pues bendita locura, ¿verdad, Pilar? Absolutamente. Muy bien. Luis, Jorge, os abro el micro y adelante. Mira, Pilar, yo te quería preguntar qué es lo que realmente aporta la atención plena y cómo se entrena la atención. Gracias por la pregunta, Jorge. Es grande, ¿eh? Es grande. Voy a tratar de sintetizar. Mira, la atención plena es un concepto que ahora se escucha mucho hace años, que bueno, en inglés es la palabra conocidísima mindfulness. En realidad esto es una palabra que viene de un término, es una traducción de un término budista que significa realmente recordar, volver al presente, recordar también quiénes somos, recordar que estamos aquí. Entonces se consiguen muchas cosas. Se puede hablar como en distintos niveles, ¿no? A un nivel más superficial es que al entrenar la atención disminuyen los niveles de cortisol, el estrés, porque
la ansiedad, ¿no? La ansiedad no es más que unos viajes descontrolados de la mente a un futuro catastrófico, a un pasado atroz. Entonces, un querido amigo le llama eso el Mindflix, que sería como la película, como un Netflix, pero de tu propia mente. Entonces, esa, digamos, rumiación mental, esa cantidad de pensamientos, todo ese pensamiento asilvestrado genera a muchas personas mucho malestar. Entonces, claro, al aprender a enfocar la atención, casi son superpoderes, porque me doy cuenta de que mi atención está dispersa y puedo traerla de vuelta. Al volver a traerla de vuelta, salgo de esa fantasía. Esa fantasía es una fantasía, pero genera una bioquímica real en el cuerpo. O sea, yo pienso que me van a echar del trabajo y es una fantasía, pero el cuerpo reacciona como si fuera real. Entonces, al aprender a manejar la atención, puedo salir como de esa especie de encantamiento, por decirlo así. Eso es como a un nivel más superficial, pero luego para muchas personas tiene incluso un calado espiritual, porque si puedo conectar con lo que está pasando en el presente, puedo vivir de una manera mucho más conectada, incluso conectada con algo mayor. Para algunos será la naturaleza, para otros será Dios, para otros será el cosmos, porque salgo como del mundo absolutamente material de los quehaceres, ¿no? Y de la prisa. Es como que puedo acceder también a otros estados mucho más creativos, más intuitivos. Entonces, es como la puerta de entrada en realidad, porque luego la meditación es amplísima y hay muchas escuelas. Esto es una propuesta. Y esto viene del budismo y en Estados Unidos en los años 80 se hizo una alquimia muy inteligente y se creó metodología. Entonces se puede aprender de muchas maneras. Yo enseño un programa que se llama MBSR, que lleva funcionando desde el año 79, porque tiene como mucha investigación asociada, de que genera unos cambios cerebrales. Además, bueno, Javier, que es neuropsicólogo, seguro que nos lo explicaría muy bien, pero genera unos cambios incluso estructurales en el cerebro. A mí ese método me gusta porque es muy progresivo, se va entrando es como muy inteligente el método, pero que también se puede aprender de otras maneras. Hay gente que accede a la atención plena a través del baile, o a través de la jardinería, o a través me atrevería a decir ahora que estamos cerca de Semana Santa, que seguro que muchas personas que salen de Nazareno conectan con un estado de flujo, del que se habla tanto. Pretendemos conectar con estados mucho más fértiles que el estado de amenaza o de logro, que al final nos meten unos canales que no son como muy nutritivos, por decirlo así, son como de supervivencia. Entonces, pretendemos salir de ese modo supervivencia. Muy bien, perfecto. Pues le vamos a dar la palabra a mi gran amigo Luis. Adelante. Pilar, me gustaría que habláramos un poco de la importancia que tiene la respiración. La respiración dentro de lo que es el mindfulness. Yo he tenido la suerte de ser alumno tuyo y de beber de una muy buena fuente. Fue un gran momento también donde yo lo necesitaba y realmente ahí encontré un ancla importantísima en algo que yo realmente no había caído y bueno, tenía que pasar por ahí. Entonces, para mí, uno de los aspectos más importantes fue el tema de la respiración consciente y del anclaje de la respiración con la atención. ¿Podías hablar un poquito de eso? Con mucho gusto. Me encanta volver a verte, me da mucha alegría. Y efectivamente, en su día, bueno, y todavía también, para mí también el anclaje de la respiración supone casi una salvación. Entonces, de la respiración también se podría hablar tratado y volúmenes, ¿no? Pero así como algunas ideas fundamentales, a mí me ayuda mucho la idea de que la respiración en realidad es como el eslabón que anda entre lo mental y lo corporal. Es muy bonito. O sea, si podemos como conectar con la respiración natural, porque en el mindfulness se conecta con la respiración natural, no se fuerza. Y solamente de observar lo que ocurre, vamos como aceptando lo que hay, incluso aunque la respiración sea agitada. De esa observación sin intervención, paradójicamente se empieza a generar un aquietamiento. Solamente de observar la respiración sin intervenirla ya se va produciendo un aquietamiento mental y corporal que va junto. Entonces, contemplando cómo estamos respirando, podemos saber cómo está el cuerpo y podemos saber también cómo está la mente. Eso me encanta. Y luego, a nivel así como más técnico, digamos, en el mindfulness, porque luego hay muchas otras escuelas que manejan el control de la respiración. Aquí eso se hace a veces, pero digamos que en el mindfulness purista,
que tiene que ver con la meditación vipassana, se deja que la respiración sea natural, ¿no? En lo genérico, porque no pretendemos intervenir, así como directamente. Y ahí la respiración tiene un efecto natural calmante, porque venimos con ese ritmo natural. En los trabajos de compasión también se trabaja mucho con la respiración. Tiene un efecto natural calmante la respiración consciente y además nos ancla al momento presente, como tú ya bien sabes, Luis, nos lleva de vuelta al momento presente. Y hay una frase del monje Zen Thich Nhat Hanh que dice, inspiro he llegado, exhalo estoy en casa. Esa frase a mí me parece que resume mucho de esta filosofía porque también es como un vehículo, la respiración, que nos lleva de vuelta a un lugar interno donde las cosas están en calma. Eso se va entrenando, porque al principio uno dice, mira, mi lugar interno en calma no está, pero a poco de ir trabajándolo y entrenándolo y conectando con eso, se va generando como un espacio interno en el que las aguas pueden estar más calmadas, hay un espacio seguro. Sí. Muy bien. Otra de las cositas que quería comentar, y antes de que se me olvide. Yo recuerdo que uno de los aspectos que más me gustó trabajar fue el de la compasión, al que has hecho alusión ahora mismo, y el de la autocompasión, ¿vale? Para el público en general, para las personas que nos pueden estar oyendo o viendo, el concepto de compasión, ¿vale? Pues puede tener también connotaciones un poco, pues no sé, no, sino religiosas, culturales, y realmente no son exactamente cómo se entiende a través de mindfulness lo que es la compasión. Me gustaría que lo explicaras para que las personas que no tienen esa información la tuvieran, porque creo que es importante. Súper importante. Gracias por la pregunta. Y bueno, lo primero es, para el público general, aclarar que el mindfulness no es una religión. O sea, la fuente lejana es el budismo, pero aquí se hace una traducción a un lenguaje secular, o sea, a confesional. Lo que pretendemos es aprender herramientas que ayuden a cualquier persona, desde donde está, a mejorar su vida y a sufrir menos. Eso es lo que pretendemos como en genérico, como pues reduciendo el estrés, ampliando los estados beneficiosos, como la compasión, la ecuanimidad, el equilibrio, la alegría, la apreciación de lo que hay, la gratitud. Eso es lo que pretendemos, como cultivar las flores que queremos en el jardín para que no haya tanta ortiga. Pues las ortigas serían la ansiedad, el miedo, la envidia y todo esto que nos aflige tantísimo, la prisa, ¿no? Entonces, la compasión, que es considerada en el mindfulness como uno de los estados como inconmensurables de la mente, esto se hereda del budismo, el concepto en el mindfulness, que la palabra sánscrita sería karuna. Entonces, ese concepto, es verdad que en español y en nuestra cultura, que tiene una herencia de tradición judeocristiana, etcétera, se puede confundir con lástima, por ejemplo. Con lástima o con pena. Pero aquí lo que pretendemos con estos trabajos es como rehabitar la palabra, ir sustituyéndola por su acepción original, que además en inglés no tiene esas connotaciones. Aquí la compasión es simplemente un instinto, es como muy sencillo a la vez muy complejo. Es el instinto que surge cuando a una persona que queremos mucho le duele algo o está sufriendo. Entonces, ese instinto que surge de aliviar el sufrimiento de otra persona y de prevenirlo, eso es la compasión. A mí me gusta mucho la frase, el sana, culito de rana. O sea, si un niño se cae y se hace daño en una rodilla, pues el adulto, ¿no?, pues va y le coge la rodillita. No pretendemos que la herida se cierre, pretendemos consolar, aliviar, dar acompañamiento. Eso pretende la compasión. Pues eso es la compasión, es un instinto natural. En realidad parece que en los seres humanos están viendo ahora la gente que estudia sobre esto, que parece que el instinto compasivo en el ser humano es más fuerte que el instinto de competencia, de lucha. Lo que pasa es que, claro, desde Darwin hemos estado como en el otro paradigma, pero se está estudiando porque parece que los mamíferos, al menos, el instinto de compasión es el que nos ha permitido sobrevivir, porque si no, sin compasión, las crías pequeñitas no habríamos sobrevivido, ¿no? ¿Y la autocompasión qué es? Pues es traer ese deseo, ese impulso hacia adentro, es querer aliviar mi sufrimiento, mi malestar. El sufrimiento suena como muy grande, pero sufrimiento es que me duele la cabeza. Entonces, si me surge el deseo profundo de que se me alivie el dolor de cabeza, eso es la compasión. Hay una definición muy poética que a mí me gusta mucho, que dice que cuando
el río del sufrimiento se encuentra con el aire del amor, el amor encuentra el sufrimiento, surge la ola de la compasión. Yo te tengo aprecio porque te lo tengo y tú me dices, ay, me duelen hoy las muelas. Y a mí me surge un deseo de alivio, ¿no? Luego puedo hacer más o menos, pero ese impulso que surge, ay, por favor, que se le alivie a Luis el dolor de muelas. Eso es la compasión. Así de humano y así de sencillo. Es verdad que a veces se confunde por tradición, pero aquí en los que trabajamos en esto pretendemos como que la palabra se resignifique, por decirlo así, como rehabitarla, porque tampoco encontramos otra palabra que diga esto, es que es compasión. Muy bien. Gracias. Fíjate, a raíz de esto de la compasión, Margaret Mead, esa antropóloga americana de primeros del siglo XX, para mí maravillosa, dijo algo que a mí me gustó muchísimo y casi me lo apropio. Y es que ella comentó que la civilización comienza en el mismo momento en que un ser humano es capaz de cuidar a otro de manera desinteresada. Ahí es donde comienza la civilización. Yo te quería preguntar, en todo este sistema que hemos creado, somos animales sociales, donde la competitividad, que lo has contado tú antes, está ahí, que nos hace ser depredadores de otros semejantes. Atendemos a muy poquitos estímulos, eh, somos muy selectivos, perdemos información, enfermamos. La atención plena, ¿cómo nos puede ayudar en eso? Qué bonito, Javier. Y me encanta la idea de la antropóloga, no la conocía. Yo estoy de acuerdo, completamente. Para mí es lo que nos hace humanos, A tu pregunta, desde mi humildísima opinión, lo que ahí puede hacer la atención plena y el mindfulness, la meditación, ¿no? En general, como este mundo, para mí la aportación más grande es que puede aportar libre pensamiento. Porque no solamente meditamos, practicamos mindfulness para estar tranquilos, se ha asociado a eso, ¿no? Para reducir el estrés, para relajarnos. En realidad, esos son un poco subproductos. Es verdad que uno medita y va a estar más tranquilo, más conectado, más relajado, le va a resbalar un poquito más lo que pasa. Va a estar más ecuánime, va a estar consciente de las cosas, pero sin hacer sobredrama, es verdad. Pero en realidad, los que meditamos y seguimos este camino de años, meditamos para ver con más claridad. Porque esta práctica despierta algo, la visión clara. Vipassana significa visión clara. Entonces, hay más conciencia, se ve más. Entonces, desde ese libre pensamiento uno puede elegir y puede decir, oye, pues sí, es verdad que aquí nos han contado que hay un paradigma de lucha, que la autoestima, que el narcisismo, vale, pero puedo elegir creérmelo o no creérmelo. Y puedo elegir colocarme y vivir en ese, porque esto también tiene mucho que ver con el embodiment, con vivirlo. Esto no es una filosofía por filosofía, o sea, la práctica de la meditación pretende como incorporarse en la vida, es como un estilo de vida, en realidad. ¿No? Y ahí pues se aporta la libertad para mí, de decir, mira, pues esto, decido creérmelo o decido no creérmelo. Esto está, pero también está lo otro. Hay personas construyendo muros, pero también hay otras derribando muros. Para mí eso es lo más gordo. O sea, como poder posicionarme en lo que elijo. Sí, hay dramas, pero también hay mucho que agradecer. Y es que eso, si uno puede como direccionarse o estar más consciente de a dónde lleva sus recursos internos, mucho más libre. Para mí esto es una práctica de libertad, en realidad. No te oigo. Ahora, mucho lo que es el sonido para que no haya interferencia. Fíjate que estamos con la locura disparatada de llegar a Marte, que no sé el sentido que tiene llegar a Marte. Lo podemos dar canto los dientes si conseguimos algún día establecernos allí en la Luna con alguna estación como la Antártida. Y sin embargo nos olvidamos de algo que es tremendamente importantísimo, fundamental para poder llegar a la Luna, que es otro viaje, el viaje a nosotros mismos. ¿Por qué según tu criterio y la experiencia que tienes en todas estas herramientas estamos tan perdidos? Pilar, ¿qué es lo que nos pasa? Súper pregunta.
Yo creo que puede ser tan sencillo como la idea que se maneja hace muchos años de que estamos buscando fuera lo que no está fuera, ¿no? En Marte o donde sea, o los placeres hedónicos o en el consumo. Bueno, esta es la clave que nos tiene cautivados de la sociedad consumista, ¿no? En realidad eso es una expectativa externa de felicidad y sin darnos cuenta buscamos fuera, ¿no? La zanahoria, pues Marte si tengo más dinero, si soy más megalómano, ¿no? Depende ya de mi poderío y de las aspiraciones, de mi personalidad también, ¿no? Pero en realidad hay una búsqueda externa de lo que realmente... ¿no? Parece un poco un tópico, pero realmente cuando uno inicia este camino y lo continúa, se da cuenta de que todo eso que leyó algún día en algún sitio, incluso los sobrecitos del azúcar, tenía un sentido. Y es que es verdad. Es que para mí también es importante el desde dónde. Porque, bueno, a mí me encantaría hablar con esas personas que pretenden llegar a Marte. Oye, porque a lo mejor hay una intención ahí auténtica y honesta, tampoco lo sé. Entonces, para mí es bastante importante el desde dónde surge lo que surge, ¿no? Desde dónde yo le quiero dar la vuelta al mundo. Desde un descubrimiento, una conciencia, o desde una huida, una búsqueda y una zanahoria detrás de otra. Por ahí. Sí. Yo también le preguntaría a esas personas por qué quieren ir a Marte, porque realmente en Marte, verás, es que para llegar a Marte, si tú sales de aquí ahora, pues tardas entre 6 y 9 meses. Y luego, para poder regresar, tienes que esperar 26 meses más para que haya la ventana entre una órbita y otra. Es que creo que nos estamos olvidando mucho de este viaje interior. Bueno, en definitiva, yo creo que nos estamos olvidando de lo único que nos hace seres humanos y nos aleja un poco de ese mundo animal primario, ¿no? Pero bueno. Luis, adelante. Te quito ahora. Adelante. Jorge. Mira, Pilar, cuando se practica la meditación a largo tiempo, ¿eso causa algún efecto de cambio estructural en el cerebro? Eso dicen, Jorge, eso parece. Parece que hay muchísima investigación alrededor. Uno de los motivos por los que el mindfulness ha eclosionado y ha venido, yo creo que para quedarse como una herramienta y un recurso en entornos incluso médicos, ¿verdad? Que esto está en hospitales, está en educación, es porque los pioneros estaban cerca de, o sea, era gente que estaba en un hospital y con universidades cerca, porque esto inteligentemente en Estados Unidos lo que se hace en los hospitales muchas veces lo investigan en universidades para poder evidenciar con la regla de la ciencia que esto tiene un sentido dentro de nuestras claves. Entonces, el mindfulness ahora mismo es una práctica como bendecida por la ciencia, por decirlo así. En Oriente no necesitan esa evidencia porque está basado en la fe. Pero aquí que la fe la tenemos floja, pues tenemos nuestro credo, que es la ciencia. Entonces, la ciencia pues parece que evidencia algunos cambios estructurales cerebrales. Pero si uno lo piensa, es como de sentido común, porque nos sentamos aquí en una sillita o en un cojín, ¿no? Y estamos media hora trayendo la atención de vuelta, pase lo que pase. Una gotera y tú con tu respiración. Llama el de Amazon y tú con tu respiración. Te vienen 27 millones de pensamientos de todas las cosas que tienes que hacer y tú vuelves y regresas. Estás enviando un mensaje profundo. El cerebro es muy plástico, como ya, bueno, creo que eso el público general también lo sabe. La mente cambia mucho de acuerdo a lo que hacemos, a lo que nos decimos y al entorno. Es muy plástico. Entonces aquí utilizamos esa neuroplasticidad a favor. Entonces, ahí en nuestro sillita de meditación, nuestros 10 minutos de meditación, pase lo que pase, me quedo. Estoy enviando un mensaje de que a pesar de las incomodidades externas e internas, puedo quedarme bien. Entonces, el cuerpo, ¿no? En este caso, el sistema perceptivo dice, bueno, pues no hay amenaza. Si puedo estar aquí respirando es que algo va bien. Reduce los niveles de cortisol, que es la hormona del estrés. Y eso va haciendo, por un ejemplo, ¿no? De los cambios cerebrales estructurales, que la amígdala cerebral, la amígdala de la garganta, no la cerebral, que es una glandulita que está muy profunda, es la responsable, entre otras cosas, de la respuesta de agresividad y de miedo. Entonces, esa amígdala en los meditadores parece que es más pequeña, porque está para lo que está. Porque como hay menos miedo imaginario, porque aprendo a darme cuenta de que esto es imaginario, pues la amígdala se reduce y queda como mucho más reservada para los momentos en los que realmente es necesaria.
parece que también tiene que ver con la memoria, porque la atención y la memoria son dos procesos que van muy de la mano. Y también se ha visto que hay muchos cambios en el córtex prefrontal, que es esta parte de aquí, que es la que nos hace, como si no aquí el doctor Javier Mamri puede corregirme, pero es la parte, entre otras cosas, que se encarga del control de los impulsos reactivos. Entonces, la gente que medita tiene tendencia a no saltar con tanta agresividad, o lo contrario, porque hay gente que implosiona. Esa es la gente que nunca dice lo que piensa. Pues una persona que se pone a meditar que es de ese tipo puede empezar a hablar un poquito más, porque ese es su patrón reactivo. Entonces, claro, el cerebro va respondiendo a nuestras conductas. Entonces, si ve que de repente no pasa nada si hablo, pues la estructura cerebral asociada se adapta y se va modificando. Pero que en realidad las estructuras cerebrales van cambiando siempre. Si me dedico a hacer escenitas de celos todo el día, pues al final mi cerebro responde y mi amígdala crece y me voy a convertir en una maestra zen de los celos. Aquí pretendemos transformarnos, a lo mejor no en un maestro, pero sí en un aficionado a la calma, a la alegría, a unos estados que son mucho más beneficiosos para el que lo practica y para todos los que están alrededor. Y para el mundo entero, porque realmente esto nos beneficia a todos. Mira, Jorge, te voy a dar un dato a tenor de la pregunta que has realizado antes. Un abrazo para el nivel de la serotonina. La serotonina es un neurotransmisor, ¿vale? Bueno, pues un like en tu red social de Facebook dispara exactamente igual los niveles de serotonina que si te dan un abrazo. Fíjate qué cosa más simple, pero cómo transforma la bioquímica cerebral, las interconexiones nerviosas y las estructuras. Cuanto más, imagínate una herramienta como el mindfulness que hace trabajar áreas cerebrales diferentes de forma distinta a como lo hacemos habitualmente. O sea, es una ventana abierta a otra realidad distinta. Claro, y esto trae muchísimas ventajas, que es lo que acaba de decir Pilar. Luis, ahora sí que no me equivoco. Adelante. Sé que ha trabajado con niños en escuelas y siempre me ha llamado la atención el preguntarle cómo ha sido ese trabajo con los niños, cómo aceptan los niños la meditación, cómo lo has vivido tú, Pilar, porque es interesantísimo para mí ese tema de cómo los críos, los chavales, pues aceptan y se educan en el tema de la meditación, cómo les puede a ellos servir para modificar, para mejorar en sí en su percepción y su forma de atender y su forma de memorizar, etcétera. Todo ese cambio de que pretendemos con lo que es la meditación, ¿no? Tema precioso. Yo tengo sobre todo experiencia con adolescentes, porque trabajé durante varios años en un colegio religioso, además, un colegio concertado de monjas, con chavales de primero a cuarto de la ESO y algunos que eran más mayores porque hacían ciclos formativos. Entonces, claro, fue un trabajo muy interesante porque además era cuando el mindfulness en escuela estaba llegando a Sevilla, era muy, muy desconocido, fue un poco experimental. El proyecto duró varios años y yo trabajaba con los profesores, pues yo estoy convencidísima que de las personas que están cerca, en este caso de los niños, son los que tienen el potencial de llevarlo cada día, porque esto es una práctica que pretende ser diaria o lo más regular posible. Entonces, trabajaba mucho indirectamente con los profesores y también dentro del aula. Entonces, mi experiencia es que lo vivían como adolescentes. Es decir, algunos entraban directamente y otros pues o le daba vergüenza o le daba risa, pero aquello duró varios años y lo que fuimos observando es que el semillado que se hacía con esos ratitos de silencio y también con esas actividades reflexivas hacían un semillado que ni yo, por supuesto, ni los profesores sabíamos hasta dónde podía llegar. Luego los entrevistamos al cabo de un tiempo y les preguntamos qué les había aportado. Y había de todo, incluso algunos con diagnósticos de hiperactividad, etcétera, estaban muy orgullosos
de poder estar 10 minutos, o sea, generaba en algunos un efecto como muy empoderador, de solo poder estar 10 minutos en silencio. Para esos niños era como casi milagroso. Es lo que decía antes el doctor Javier, es como acceder a otros lugares diferentes a lo habitual. Entonces, claro, el primer impacto muchas veces pues les daba risa, pero ya un poquito más adelante, por supuesto, tiene que ser a través de la propia voluntad, porque aquí no se puede obligar a nadie. Entonces, en el aula decíamos siempre, tanto los profesores como yo en este caso, como los formadores, que el que no quisiera se quedara simplemente en silencio. Eran invitaciones, esto siempre es invitacional, porque tiene que ser la persona la que decida practicarlo. Pero ahí con un trabajo muy, muy lento y explicando muy bien, porque los adultos a veces pensamos que los niños no entienden, pero que los niños no entienden perfectamente. Y a mí lo que más me llama la atención de los chavales es que el que de verdad quería como practicar y tal, el cerebro cambia con una velocidad. O sea, agarraban la práctica mucho más rápido que un adulto. O sea, en 2 sesiones ya sabían practicar atención a la respiración, pero con mucha más eficacia que los que, bueno, somos más mayores o la gente que viene a los cursos de adultos, porque están por elaborar. Entonces, esa especie de plastilina cerebral yo la notaba muy claramente. Y la manera de ellos de explicar esto del mindfulness era muy divertido también. Entonces, claro, cada uno lo tomaba en su propio lenguaje. Algunos niños muy, muy religiosos hablaban de una conexión con lo espiritual, con Dios. Otros lo contaban, es que a mí me sirve para dejar de mover la pierna a alta velocidad, ¿no? Entonces, bueno, ahí, bueno, el trabajo en los colegios, de todas formas, para mí no es nada fácil. No es nada fácil porque hay muchas opiniones encontradas también. Entonces, hay gente que es muy partidaria de esta práctica y otra gente que no. Esto tampoco es café para todos. Desde mi óptica, que voy a decir que esto es maravilloso. Pero ahí, bueno, pues era un trabajo también como de ofrecer sin esperar. Y decir, bueno, estamos semillando. Yo me he encontrado después a algunos de esos niños después y al menos 2 de ellos me han dicho que en la carrera, porque de esto hace ya años, que en la carrera han utilizado las técnicas de respiración. Pero es verdad que el feedback en los adultos es mucho más inmediato, pero en los chavales hacíamos un trabajo un poco a fondo perdido que luego se ha visto germinar. Entonces, bueno... Eso te puedo contar. Aprendí mucho de los niños, ¿eh? Mucho de los niños. Otra cosa que quería comentarte, Pilar. Escuchando al doctor Camero Vizcarra, que es una persona extraordinaria y lleva muchísimos años de experiencia, él comentaba de que había que pensar menos y sensar más. Y hablaba de sensar como la práctica de experimentar nuestro cuerpo, de sentir nuestro cuerpo. ¿Qué me puede decir al respecto? Pues te digo para empezar que estoy completamente de acuerdo, que no conocía el término. Sí conozco un término que se maneja últimamente cuando se habla de visualizar, que es imaginarnos con nuestra mente escenarios en los que queremos recrear determinadas sensaciones, sentizar. Eso sí lo había escuchado. No tanto visualizar como imaginar, sino tratar de sentirnos como nos gustaríamos sentir en un futuro deseable, ¿no? Yo estoy absolutamente de acuerdo con esto. De hecho, mindfulness y todo lo asociado es una práctica corporeizada, porque el cuerpo sabe. De hecho, hay algunas escuelas que dicen que el inconsciente es el cuerpo. O sea, ¿qué es el inconsciente? Pues el inconsciente nos habla a través del cuerpo. Entonces, si nos podemos anticipar antes en los mensajes que nos está trayendo el cuerpo, probablemente podamos hasta prevenir. Porque ¿qué nos pasa? Que nos enteramos de que el cuerpo se está manifestando cuando ya tenemos una úlcera. Pero a lo mejor el cuerpo ya estaba mandando mensajes de que algo no anda bien. Antes os he contado que perdí la visión de un ojo durante 1 año, sin una causa médica como directa, ¿no? Con 28 o 29 años. Claro, ahí era un tema emocional. Era un tema emocional. Yo qué sé que eso era un tema emocional. Esto cada vez está como más aceptado. Pero seguramente mi cuerpo me venía dando signos hacía mucho tiempo que yo hasta que no me quedé con un ojo sin ver no pude darme cuenta. Pero claro, si podemos conectar con el cuerpo mucho antes, podemos incluso anticiparnos las reacciones emocionales. Porque cuando alguien me dice algo, ¿no? Impacta en mi cuerpo. Reacciono con rabia. Si me puedo anticipar en lo que pasa en mi cuerpo con ese impacto, pues a lo mejor me puedo ahorrar un montón de disgustos. Entonces, el cuerpo es el mensajero. Claro, lo que hacemos muchas veces es que le disparamos al mensajero, queremos soltar el malestar, pues nos tomamos una pastilla o lo que sea malestar y miramos para otro lado en vez de quedarnos y decir, bueno, a ver, este mensajero, ¿qué es lo que me trae? Estoy completamente de acuerdo y la mente es muy engañosa, como dice
este doctor, es verdad que la mente nos cuenta historias, pero esas historias pueden ser verdad o no. Lo que pasa es que en nuestra óptica superoccidental, en el que el pensamiento es como el centro del universo, nos creemos el discurso del propio pensamiento, pero ¿y si ese discurso no fuera real? ¿Y si mis percepciones fueran erróneas? ¿Y si yo estoy manteniendo una creencia, la que sea, ¿no?, de que todos los hombres son malos? Pues a lo mejor me estaría perdiendo esta conversación tan interesante con vosotros tres, que ahí hay un montón de estructura, incluso de creencias inconscientes, que eso es la mente, pero la mente es un instrumento, pero también está bien ponerla en cuestión. De vez en cuando dice, esto será tan así, o el cuerpo también tiene cosas que decir. Pues te voy a dar una segunda frase, pero esta vez de un colega nuestro, colega de Luis, tuyo y mío, somos los tres psicólogos, que es de William James, también psicólogo norteamericano, que decía: no te engañes, de lo que te dices a ti mismo depende que cuando caigas lo hagas en un bache o en una tumba. O sea, que fíjate lo importante que es los diálogos que tenemos interiores, importantísimo. Absolutamente. Y escuchándote me he acordado de una frase del mismo Buda que decía, no os creáis, sus discípulos les decía, no os creáis nada, experimentarlo. O sea, que completamente de acuerdo. ¿Por qué no poner en cuestión los límites del propio pensamiento? Qué bonito, ¿no? Poder incluso soltar parte de nuestras cárceles internas. ¿Esto será tan así? Pues a lo mejor ni siquiera soy tan como yo me creía y tengo nuevas posibilidades. Pues sí. Pues Pilar, Isa, muchísimas gracias por haber estado aquí en Radio Merena y en Radio Mercosur. Tienes tu casa y, bueno, que pases un buen fin de semana y cuídate mucho, compañera. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Muchas gracias. Un placer enorme. Gracias. Gracias.